Hola y muy buenas a todos, todas las que se han conectado. Ahora mismo ya llegamos a 500 personas en la sala. Somos 500, somos muchos. Por eso estamos haciendo la pregunta de si están escuchando bien, porque yo particularmente llevaba ya mucho tiempo queriendo hablar sobre Vinyasa y sobre específicamente Surya Namaskar, porque es, digamos, la llave de los Vinyasas en Occidente. En realidad, no habíamos hecho nada sobre Vinyasa o Surya Namaskar antes porque había que sentar muchas bases primero en la estructura de Nexo Yoga, tanto por la enseñanza de profesores, que bueno, los que no nos conozcan, tenemos un trabajo ya amplio, no solamente por la cantidad de países en los que está presente Nexo Yoga, sino amplio en el sentido de que conceptualmente la estandarización de la enseñanza y la práctica a través de una pedagogía que es Nexo Yoga, que puede acoger y ampliar y estabilizar el conocimiento de las metodologías que se emplean a día de hoy en Occidente para enseñar yoga usando asanas. Eso es un trabajo que, visto desde fuera, a lo mejor no se puede aquilatar, pero es realmente titánico. Eso no significa que no entendamos, con la perspectiva amplia de la propia pedagogía de Nexo Yoga, que asana y Vinyasa son un matrimonio sin el cual uno sin el otro no hay desarrollo correcto de la sadhana. Y aunque asana sea digamos, la referenciada como concepto dentro de la Ashtanga, como vía del desarrollo de la sadhana en los Yoga Sutras por Patanjali, el desarrollo pleno de asana sin Vinyasa es imposible. Lo cual sería descabellado plantearse una metodología, una pedagogía de aproximación a la enseñanza del yoga en Occidente en estos momentos sin darle el espacio que tiene que tener el Vinyasa. Bien. Los que están ahora mismo en la formación saben que han empezado a afianzar el Vinyasa más allá del trabajo inicial de asana, y hoy probablemente para todos los profesores de Nexo Yoga que están aquí van a hacer clic en algunas cosas y van a entender por qué ese orden, ¿no? No es un orden de jerarquía para nada, es un orden didáctico, no necesariamente un orden jerárquico, que es diferente. Bien, ok. Dicho esto, creo que todo el mundo ha dicho que nos oyen bien, Jordi, ¿vale? Así que... Micro un segundo. Ok, familia, pues nada, muchísimas gracias por el feedback. Yo voy a salir de la pantalla. Ahora mismo hay 547 personas en sala, son muchas personas. Recuerden que esto es una conferencia en directo, ahora eso es riguroso directo y evidentemente es por internet. Si en algún momento se congela o la conexión o se tilda, aquí arriba tendrá un botón que dice reconectar, arriba o abajo, en dependencia de qué dispositivo estés. Simplemente pulsas reconectar y vuelves a entrar en la sala en el momento. Así que, y para los demás que no cunda el pánico, quedará grabada la conferencia y la podrán ver después en otro momento. Muy bien. Bueno, para los que no me conozcan todavía, mi nombre es José Antonio Cao y nada, hemos hecho un viaje ya bastante largo de la mano de Jordi y de todo el equipo de Nexo Yoga que ha ido creciendo a lo largo del mundo. Como les hablé antes, la pedagogía Nexo Yoga es la que da base, sencillamente, a los conceptos y a la relación de conceptos que van a ver también aquí hoy desde el Vinyasa. De manera que de forma transversal y no longitudinal como una metodología, podamos relacionar los conocimientos físicos, fisiológicos, mentales, como base necesaria o material necesario para entender profundamente lo que el yoga es y cómo adecuarlo a la práctica personal de cada cual, según su estado corporal, según su estado mental. Cosa que antiguamente hacían los gurús en sus ashrams y que a día de hoy los profesores, ante una práctica, ante una enseñanza masificada, les resulta extremadamente complicado llevar el traje a medida a cada uno de sus alumnos. Y también usamos, evidentemente, herramientas tecnológicas de última generación para traer un poco el yoga al siglo XXI, manteniendo esa esencia, ¿no?, de prístina, conceptual, que nos legaron los practicantes de yoga prevédicos, védicos y después clásicos, preclásicos y clásicos después de Patanjali. Eso es un poquito la misión de Nexo Yoga
De ahí Nexo Yoga, porque tiene que ser un punto de confluencia para practicantes y profesores de muchas metodologías distintas, encontrando los puntos comunes en su enseñanza y su práctica, que es lo que va el yoga, básicamente. Bueno, hoy vamos a centrarnos en el saludo al sol. El saludo al sol es algo bastante popular en la práctica del yoga en todo el mundo a día de hoy, pero especialmente en Occidente. Y no hay una concordancia entre el conocimiento directo del saludo al sol, entre el conocimiento, digamos, profundo de raíz del saludo al sol y, por otro lado, el conocimiento de aplicación, que es lo que se tiene. Bueno, hablemos de conocimiento científico e ingenieril, distinto, ¿no? El porqué del saludo al sol, por un lado, y el cómo llevar a cabo el saludo al sol, por el otro. O sea, todos los que están aquí, probablemente, o la mayoría de los que están aquí, tengan ya una idea de cómo llevar a cabo el saludo al sol. Hay infinidad de vídeos en internet de personas de muchísimos métodos distintos haciendo saludo al sol. Y van a ver, entre otras cosas, se habrán dado cuenta que no todos los saludos al sol que se muestran son iguales, las formas de pasar de una postura a otra no son iguales, hay muchas diferenciaciones, muchas variaciones, aunque hay un hilo de fondo que los une. Ustedes ven a alguien practicando un saludo al sol y lo identifican, dicen, eso es un saludo al sol. Ya lo tenemos casi en vena, ¿no? Los que practicamos en Occidente, sobre todo. Pero vamos a desglosar un poquito el saludo al sol y vamos a irnos un poco a la base de lo que es vinyasa. El saludo al sol, para empezar, es un vinyasa. ¿Qué es un vinyasa? ¿Qué significa vinyasa? Bueno, vinyasa viene de una raíz sánscrita, de una palabra sánscrita que significa ordenar, poner en orden o pasar de una cosa a otra, de algo a otro. Entonces, en la mente de quien está practicando un vinyasa tiene que haber un conocimiento de cómo se organizan los movimientos uno detrás del otro y cómo pasar de uno al otro con el mismo control que se tiene de la postura de la que uno sale. Y ahí está la clave. Y me van a empezar a entender cuando dije al principio que asana y vinyasa es un matrimonio, porque si pasamos de una posición a otra posición, la mente, la conciencia tiene un grado de pulimento en una postura y cuando llegamos a otra postura, la mente vuelve a intentar o a querer mantener ese grado de pulimento, de presencia en el cuerpo, de unificación, no de fragmentación, que es lo que tiende a tener en un estado corriente como el día a día nuestro. ¿Y qué ocurre entre una postura y otra? Cuando pasamos de una posición a otra, ¿no? Entonces, si dejamos que la mente se disperse completamente al salir de una postura y después intentamos otra vez traerla y empezar el proceso desde el principio para llevarla al punto donde estaba, al llegar a la segunda postura, en el medio hay un desperdicio de energía y tiempo importante. El vinyasa es, se lo decía, lo comentaba Jordi esta semana, son como las teclas negras del piano. Cuando uno empieza a tocar un piano, las primeras teclas que va a empezar a tocar serán las blancas, ¿no? Do, re, mi. Entonces empiezan a aparecer los sostenidos, ¿no? Hay un matiz mayor, hay un paso más gradual de una nota a otra. Y en el yoga es lo mismo. Si pasamos de una postura a otra posición, el paso de una postura a otra, en los principiantes que no conocen los vinyasas es suelto la postura, la mente sale completamente del cuerpo, muchas veces rebotada del cuerpo, y luego entro a la otra posición y tengo que empezar otra vez un proceso de introspección y de llevar a la mente a la postura, y todo el tiempo ese es aprovechable si pasamos a través de un vinyasa controlado. La mente no pierde su estatus de concentración, de presencia, y llegamos a la otra postura y continuamos con la presencia y la integración, que es la palabra, en el cuerpo, produciendo a través de esa presencia continua un tiempo de aprovechamiento y de la sadhana muchísimo mayor, a la vez que la cantidad de tiempo que no perdemos trayendo la mente de vuelta cada vez que la dejamos ir, se traduce en focalización y en conseguir objetivos en yoga mucho antes. O sea, podemos decir que un uso adecuado del vinyasa junto con el asana es también un paso indispensable de cara a la optimización de una sadhana.
Y los que ya me conocen tienen claros los números, pero los que no me conocen y anteriormente no me han escuchado hablar sobre la optimización de una práctica de yoga, podemos estar hablando de un aprovechamiento de 3 a 1 o más, de 3 a 1. Imagínense que ustedes pudiesen lograr, recuerden que el yoga se mide en realización, no se mide en tiempo de práctica. Ustedes pueden practicar 20 años y andar dando vueltas en círculo y no avanzar en lo que se refiere al estado de conciencia. Yo no voy a hablar aquí sobre he practicado yoga y me he tirado las piernas, o he practicado yoga y se me quitó el dolor de hombros. Eso evidentemente lo podían haber logrado con cualquier otra disciplina, pero el yoga, para lo que fue diseñado, que es para usar el cuerpo y la mente mutuamente como un tándem para producir un pulimento de todo el carácter, de toda la conciencia y llevarnos al máximo potencial que podemos dar como seres humanos. Es una disciplina muy sofisticada y muy amplia. Si estamos hablando de medir en términos de aprovechamiento de esa disciplina, una práctica, la optimización, cuando se lleva a cabo ese traje a medida que dije antes que lo hacían los antiguos gurús y que a día de hoy los profesores muchas veces no pueden, primero porque no tienen tiempo material de atender a los no sé cuántos alumnos que atienden y en segundo lugar, y más desgraciadamente, muchos no tienen la formación adecuada para poder hacerlo, pues estamos perdiendo una cantidad de energía y tiempo brutal. Imagínense que ustedes pueden conseguir en un año lo que ahora están consiguiendo en 3 o en 4. No sé cuánto tiempo tenemos para la práctica de yoga diariamente. Fíjense lo importante que es esto. Antiguamente, y cuando digo antiguamente, no tan antiguamente, hablemos de hace 20 años o 15 años, el tiempo medio que le dedicaba una persona a una actividad en su agenda era de 1 hora. ¿Bien? Bueno, han pasado, he dicho, 1 década y media como mucho, 2 demasiado. En estos momentos estamos hablando de 20, 25 o 30 minutos en dependencia del país y de la zona donde estén. Pero es así, hemos dividido a la mitad o más el tiempo medio de presencia en una única actividad porque hemos aumentado la cantidad de actividades que queremos hacer durante el día. ¿Vale? Al llegar la era de la información, al llegar la capacidad de recibir información y de querer hacer cosas porque nos enteramos de muchas más cosas durante el día y conocer a más personas y estar en las redes sociales y pertenecer a más grupos, clubes, de todo, pues queremos aprovechar más el día, y lo pongo entre comillas, porque muchas veces hacer muchas cosas no significa que aprovechemos más el día. Pero lo que ocurre es que la sensación de que estamos pasando mucho tiempo en algo, ya después de la media hora comienza a venir. Y eso es un proceso que se va, desgraciadamente, a seguir acelerando hasta que nos demos cuenta en algún momento que no es sano. Pero ahora mismo, con la agenda de una persona media en Occidente, practicar yoga más de media hora al día es raro. No es la media. A lo mejor muchos de ustedes son practicantes consumados y dedican 1 hora de su día todos los días, ojo, todos los días a la práctica del yoga. Lo normal a día de hoy está en 30 minutos o 25 minutos. Y cuando hablo de normal, hablo de norma como concepto matemático estadístico. Y lo sabemos, no lo pensamos, lo sabemos, porque hemos estado en muchos países, hemos hablado con muchos practicantes, muchos profesores, y sabemos cómo va. Y también aquí, incluso en los centros de yoga, donde damos clases de profesores de aquí en Tenerife, conmigo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si antes teníamos 1 hora para practicar y no está la práctica optimizada para nada, imaginemos que estamos usando prácticas genéricas de yoga sin un ajuste lo suficiente, y cuando hablo de ajuste no es solamente instrucciones en cada postura, sino grupos posturales con respecto a otros, vinyasa con respecto a asana, práctica externa frente a práctica interna y muchas otras variables. Pues imaginemos que de 1 hora estamos aprovechando realmente 25 minutos o 20 minutos de esa práctica. Bien, pues ahora imaginemos que no tenemos la hora de práctica al día, que es lo que está pasando, tenemos media. ¿Cuánto tiempo estamos aprovechando realmente la práctica para llegar a la promesa que el yoga hace cuando uno empieza a practicarlo? Bien, ahí está la clave, y con esa clave quiero que lean un poco el seminario o el webinar que van a ver ahora. Bien, ok, dicho esto, vamos a hablar de los orígenes, los principios del Surya Namaskar en la antigüedad, la historia, un poquito, de dónde viene, ¿no? Yo les puedes quitar la cámara hacia abajo, gracias. Bien,
Muchos de ustedes asocian seguramente al vinyasa, saludo al sol, con los antiguos tantras. Tengan presente que el yoga, tal como lo conocemos hoy, el yoga clásico, por decirlo de alguna manera, viene a partir del año 250 a.C. aproximadamente, aunque esa fecha tampoco puede variar un siglo o dos para atrás, para adelante, donde Patanjali escribe los Yoga Sutras como parte de la Darsana. Y a partir de los Yoga Sutras, pues tenemos a día de hoy una estructura conceptual clásica sobre la que podemos decir o definir si algo es yoga desde el punto de vista de Patanjali o no lo es. Sin embargo, los textos tántricos y el yoga preclásico, o sea, antes de la Darsana y antes de Patanjali, en ese año 250 a.C., se practicaba también. Y ahí tenemos muchísimos vestigios de la práctica de yoga y de alusión a la palabra yoga desde el Rig Veda, o el primero de los 4 Vedas, escrito pues, aproximadamente como poco 2.500 años antes de Cristo y como mucho de 3.000 a 3.500 años antes de Cristo. A partir de ahí en adelante, la práctica, el uso del cuerpo para producir un estado de conciencia determinado se usó largamente en todo el periodo de creación de la literatura védica, tal como se conoce hoy, es decir, todos en los Samhitas de los Vedas, en los Aranyakas o libros del bosque, en los Upanishads previos a la escritura de la Darsana, donde llega Patanjali y formaliza, compila el yoga. Además, en toda una línea paralela de práctica del yoga, digamos no patanjalista, porque no fue compilado tal cual por Patanjali como la literatura védica que destilan los Upanishads, tenemos los agamas tántricos, los puranas, y ahí hay muchísimas alusiones a la práctica ritualística que emplea al cuerpo físico en ella. Tantra significa ritual o podría traducirse, cuidado, ojo, las traducciones del sánscrito no me gustan porque el sánscrito es un lenguaje muy amplio, con una connotación de introspección muy grande y hay muchísimas palabras que traducirlas al inglés o al español es complicadísimo, pero Tantra podría un poco traducirse como ritual. Y si todos los días por la mañana te levantas, tienes una esquina especial en tu casa donde te tomas un café a una hora en que la luz fuera entra y te da esa sensación de que bueno, voy a empezar el día y eso lo haces continuamente para sintonizar con esa buena sensación interna de empezar el día con lo que te hace ese ritual, pues eso es un Tantra. Para que me entiendan. Bien, ¿qué hemos hecho en ese momento? Hemos usado la taza de café, el café, la esquina, la luz y todos los ingredientes externos a nuestra conciencia para producir un estado emocional, un estado mental, al fin y al cabo, un estado de conciencia. Y el hecho de poner ya la taza de café ahí o la música de fondo que nos gusta y producir ese entorno predispone al estado de conciencia. Un poco, para dar unos rudimentos muy amplios, así es el Tantra. Y el cuerpo, al final, es exterior con respecto a la conciencia. Usar el cuerpo como parte de un ritual, también. Si hacemos ejercicio y liberamos endorfinas o dopamina, pues eso cambia la forma de pensar, de sentir, de ser. En fin, esos son tantras. Esto que tengo puesto aquí como imagen ahora son los famosísimos 5 ritos tibetanos. Y lo encontrarán, seguramente se hace una búsqueda ahora mismo en cualquiera de los buscadores. Hay libros y libros sobre los 5 rituales tibetanos y estos datan aproximadamente del tiempo en el que tanto chinos como tibetanos, bordeando la cordillera de los Himalayas o yendo a través de ella, bajaban a India a buscar los orígenes de Buda. Y en su retorno, tanto a China como a Tíbet, los 5 ritos tibetanos fueron pasando. Se conocen no solamente en Tíbet, sino después de la emisión del libro se dieron cuenta que los 5 ritos tibetanos prácticamente habían avanzado a través de China y a través de un montón de países sin que se hubiese escrito nada sobre ellos. Y es que son antiguas prácticas tántricas que ya contenían asanas y pasos de una postura a otra, es decir, movimientos, llamémosle proto-vinyasas, porque estaban unidos tanto a mantras como a retenciones de la respiración, es decir, mudras, en fin, está todavía todo mezclado, es una práctica genérica, pero que ya incluía el cuerpo como parte del proceso ritualístico. Estos llamados 5 ritos tibetanos, si los ven ahí, son vinyasas de pares de posturas, excepto el primero, que sencillamente es una rotación del cuerpo con los brazos a 90 grados, que si
les da un poco de vueltas a la imaginación, verán que tienen mucho que ver con el giro de los derviches o los sufíes, cuando giran buscando, bueno, usar la médula espinal como aguja magnética, generando un campo magnético al girar o electromagnético que produce un movimiento como una solenoide de la parte inferior de la columna vertebral a la superior de energía, y es una manera de transmutar también energía en el cuerpo, ¿no? Como lo hacen esos sufíes. Que pueda haber una relación directa entre esto o no, no lo sé. La semejanza está, evidentemente, ahí lo tienen. No sé si hay o no estudios al respecto de la unión de ese primer ritual tibetano con aquello, con los sufíes, pero es probable que lo haya, puede ser. Digo esto porque hay orígenes muy antiguos de los vinyasas. Ahora bien, fíjense, el quinto ritual, el quinto que aparece ahí es perro cabeza abajo y perro cabeza arriba directamente. O sea, ya está la postura de Adho Mukha y Urdhva Mukha Svanasana. No hace falta saber que esas posiciones tienen entonces por lo menos 2000 años como posturas, y el movimiento que las une, es decir, el vinyasa de ir de perro cabeza abajo, perro cabeza arriba, también esto es un hecho. Bien, es el primero de los vestigios de que un vinyasa, usando Adho Mukha y Urdhva Mukha Svanasana, y con un poquito de imaginación, aparecerá un chaturanga por el medio, porque ir de uno a otro, si alguien se detiene un instante, pues ya está. Esto ya estamos hablando de más de 2000 años atrás. Como estos tantras hay muchos más, y la inmensísima mayoría de los movimientos de este tipo están todavía en posesión de líneas maestro-discípulo herméticas, que no se han abierto a la masificación de la enseñanza y probablemente nunca lo harán, y no han sido traducidas de los lenguajes sánscritos preclásicos, que ni siquiera pasan el estándar de la gramática sánscrita que también Patanjali desarrolla en su Padashastra. Así que probablemente, aunque tengan un libro de esos en las manos, ni sabiendo sánscrito podríamos entenderlo. Solamente imágenes y están dibujadas. Bueno, es suficiente por ahora. Esto no es una clase de sánscrito ni de historia, pero para que tengan una idea de las raíces, atención, del vinyasa, todavía no del saludo del sol, estamos hablando de los vinyasas. Ahora bien, si se fijan, hay algunas asanas que tienen nombre de asana, pero que realmente no son un asana propiamente como uno la conoce. Cada vez que hablamos de asana, la palabra estaticidad aparece en la mente, ¿no? O sea, el asana debe ser una postura. Fíjense que usamos el nombre de postura o pose en inglés, o posture, y postura es una posición. Una posición. Sin embargo, el asana de Mandalasana, por ejemplo, es un vinyasa en sí mismo, no es una posición. Fíjense cómo el término asana es más genérico y mucho más dinámico que lo que últimamente en Occidente hemos conceptualizado. Mandalasana sencillamente es caminar alrededor del torso con nuestras propias piernas mientras estamos en la postura de Shirshasana, que es el apoyo sobre la cabeza. Pero también podría ser Mandalasana en Sarvangasana, es decir, si estuviésemos apoyados sobre los hombros, con las manos en la espalda y con las piernas, caminamos alrededor, es Mandalasana en Sarvangasana. Esto tiene nombre de asana y se practicaba y se practica todavía con nombre de asana. No decimos vinyasa alrededor de Shirshasana, que es lo que sería una traducción más, digamos, acorde con el hecho de que asana es estático y vinyasa es movimiento. Digo esto porque es un poco infantil la bipolaridad del asana y el vinyasa. Asana es un término que incluye el vinyasa. Asana como disciplina. Cuando hablamos en el Astanga Yoga, que habla de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, ¿qué pasa? ¿Que Patanjali excluyó el vinyasa? No. Entiende asana como una disciplina amplia que incluye el movimiento también. O sea, el vinyasa es una parte de asana y asana es una parte del vinyasa, por decirlo de alguna manera. Eso es Mandalasana. Viparita Chakrasana, el segundo que ven allí, para el que no lo conozca, es pasar desde la posición de Uttanasana, de pie, a la postura de Chakrasana o Urdhva Dhanurasana, el puente con las manos en el suelo, o mal llamado puente, y luego otra vez con los pies volver a pasar a Uttanasana. Fíjense que es una rueda invertida, justamente, ¿no? Chakra significa rueda y Viparita significa invertido, así que y tiene nombre de asana, Viparita Chakrasana. O sea, no es un asana, es un vinyasa que une varias posiciones ya conocidas. Por ejemplo, ahí tienen Uttanasana,
Urdhva Dhanurasana o Chakrasana en algunos otros sistemas, y el apoyo sobre las manos, que también se conoce como Adho Mukha Vrikshasana en algunas posturas, en algunas escuelas. Es decir, ahí hay mezcladas por lo menos 3 posiciones, por lo menos. ¿Bien? Y sin embargo tiene nombre de asana. Abajo, Chakrasana. Este Chakrasana que aparece abajo en pongo de Krishnamacharya, porque es la nomenclatura de Krishnamacharya, es el paso desde Alasana, o la posición de el arado, poniendo las manos en el suelo, empujamos y convertimos la postura en perro cabeza abajo. O sea, pasar de Alasana a Adho Mukha Svanasana se llama Chakrasana en la enseñanza de Krishnamacharya, que heredaron después todas las escuelas que vienen de Krishnamacharya, como la escuela de Iyengar, la escuela de Ashtanga Vinyasa de Patabi Joy, la escuela de Desikachar de Vini Yoga, y todos los que aprendieron de Krishnamacharya, básicamente. Bien, otra vez, nombre de asana, pero incluye movimiento. Y abajo tenemos Nakrasana. Nakrasana, Nakra significa cocodrilo, igual que Makara, hay 2 maneras de decirlo. Nakrasana es un salto, como en la plancha, la misma posición de Chaturanga Dandasana, pero saltando. Si saltamos con pies y manos a la misma vez del suelo, pues a eso le llamamos Nakrasana, y eso de estático no tiene nada. Es un movimiento, sin embargo, es a lo que se está haciendo alusión de fondo, que es lo interesante aquí. Es asana porque están apelando al concepto de Patanjali de Stira Sukham. Estamos buscando Stira Sukham, aunque haya movimiento. Y aquí es donde se produce el verdadero matrimonio entre asana y vinyasa, porque si no se da ese matrimonio, está mal puesto el nombre. No sería una asana. Bien, está claro que hubo una segunda, no voy a decir vuelta, sino una recuperación de los valores tántricos hacia la práctica del yoga después del siglo XIII en adelante, con la escritura de los tratados clásicos del Hatha Yoga, como el Hatha Yoga Pradipika, el Heranda Samhita, el Goratska Samhita, el Siva Samhita, en fin. Esos tratados de Hatha Yoga, conocidos como los tratados de Hatha Yoga, son bastante recientes en comparación con el conocimiento tántrico del que les estoy hablando yo, que se va más atrás miles de años. Sin embargo, ya va teniendo siglos, el Hatha Yoga Pradipika, incluye solo 22 posiciones en él, que después Heranda y Goratska, que, atención a la prensa rosa del yoga, venían de una misma línea, maestro-discípulo, evidentemente, uno es el abuelo y el papá del otro. El Heranda y el Goratska lo que hacen es añadir más posiciones a las mismas 22 del Hatha Yoga Pradipika, así que léanselo en ese orden que acabo de decir, y verán que las alusiones y la forma de aproximarse al concepto asana es una aproximación bastante tántrica, sin embargo, respetando los conceptos de Patanjali, y ahí está la diferencia. O sea, esos siglos, conocidos también a veces en la historia del yoga como siglos neotántricos, no se aborda la práctica como un tantra específicamente, sino que respetan los conceptos de Patanjali del año 250 a.C., pero retoman muchos movimientos, no voy a decir perdidos entre comillas, sino que habían pasado de moda, entre comillas, en la práctica del yoga. Tenga presente que el yoga es el cese de fluctuaciones de la conciencia, traducido al español, el yoga Shita Vritti Nirodha, y lo que habría que conseguir en la práctica del yoga es ese pulimento de conciencia usando las herramientas adecuadas que tenemos, que son la propia mente en sí y el cuerpo. Bien, pero el cuerpo, haciendo alusión a asana, como Stira Sukham en los Yoga Sutras, requiere a su vez de todo un sistema de movimiento corporal para esa limpieza de esos nadis que aparecen en medio. Y que ahí es donde vamos. El conocimiento científico es una cosa y el conocimiento ingenieril de llevarlo a cabo requiere, bueno, pues de las herramientas que podamos tener. Y en este caso, en el siglo XIII o XIV o XV, fíjense cómo tenemos que bailar, porque es muy difícil fechar estos tratados. Pues Swatmarama, escritor del Hatha Yoga Pradipika, tanto como Heranda y Goratska, tiraron del conocimiento de los antiguos y volvieron otra vez a plantear un sistema de movimientos corporales que abarcara la extensión y activación de los principales nadis del cuerpo para poder lograr Stira Sukham de la mejor manera posible. Eso es más o menos lo que sucede. ¿Qué pasa? Que al poner nombre a sus asanas aparecen también posturas vinyasas con nombres de asanas.
De todas formas, bueno, esto es para traerles un poco más al presente y enseñar nombres de posturas que a día de hoy aparecen como nombres de posturas y son movimientos incluso de varias. ¿Bien? O sea, ahí habría supuestamente un error conceptual, pero no lo hay si entienden lo que estoy explicando. Asana, que es Stira Subham, puede abarcar el concepto estático y dinámico, ¿no ves? Bien. Dicho esto, y ahora voy a hacer la pregunta de la primera consulta de la que estábamos hablando antes, ¿verdad? Y es la siguiente. ¿Qué edad, atento al dato, qué edad crees que tiene la primera referencia escrita de Surya Namaskar como Vinyasa? O sea, ya con su nombre, todas las posturas puestas, esto se llama Saludo al Sol. ¿Dónde aparece esto por primera vez? Y tenemos 4 posibilidades. Tiene más de 1000 años de edad, tiene entre 500 y 1000, tiene entre 100 y 500 o tiene menos de 100 años. Bien, se van a encontrar en donde pone polls al lado, ¿ven? Debajo del chat, van a ver que tienen ahí una encuesta. Pueden pulsar cualquiera de las posibilidades que aparecen para, primero, tener un feedback nosotros, tener un feedback de lo que creen ustedes que tiene como edad el Surya Namaskar. ¿Bien? Fíjense que una cosa es Vinyasa y otra cosa es Surya Namaskar, de todas maneras, pero piensen, tal como conocemos un Surya Namaskar con sus posturas, ¿cuántas? ¿Qué referencia tiene? ¿Qué edad tiene esto? Bien, mientras van respondiendo, debo decir que las posturas, las posiciones, fíjense cómo es que la palabra predispone, las posturas que aparecen en el Surya Namaskar. Cuando uno ve la imagen de Surya Namaskar, no ve el movimiento, lo que ven son las coordenadas por las que va pasando uno mientras se va moviendo. Entonces vemos imágenes de asanas juntas en un orden y presuponemos que va a haber un movimiento entre ellas y a eso le llamamos Saludo al Sol. Todas las posturas que aparecen en el Saludo al Sol son muy antiguas, todas. Ya vieron al perro cabeza abajo y al perro cabeza arriba, prácticamente el núcleo del Saludo al Sol. La posición de Uttanasana aparece desde el Hatha Yoga Pradipika ya. Estamos hablando del siglo XV. ¿Bien? Y las posiciones de elevar los brazos, como que puede ser lo mismo Urdhvastasana, Urdhva-Namaskarasana o principio de Viparita Chakrasana, para ir hacia atrás, aparecían junto con estos tantras, son anteriores a los Upanishads prácticamente. ¿Bien? Ok. Completen los que no han hecho la encuesta, pero ya les voy a decir, el 46% de los presentes, y hay más de 600 personas en la sala ahora mismo, o sea que es una buena estadística, el 47% ahora de los que están respondiendo a la encuesta creen que tiene más de 1000 años, ¿bien? El 23% creen que tiene entre 500 y 1000 años. Bien, eso nos sitúa en que más casi las 3/4 partes de los que están en la sala creen que tiene más de 500 años el Saludo al Sol. El 17% cree que tiene entre 100 y 500 años y el 11% cree que tiene menos de 100 años. Bueno, aquí va entonces un poco el resultado. Del Surya Namaskar, fíjense, el Surya Namaskar como nombre está asociado primero al Surya Namaskar Mahamantra, que es un mantra compuesto por 12 mantras, a su vez, de ahí el nombre de Mahamantra, en donde cada uno de esos mantras está barriendo parte del cuerpo, tienen 12 semillas o villa mantras, y es un trabajo de Laya Yoga o Mantra Yoga, Japa, por decirlo de alguna manera. Pero en ese tratado, no es un tratado, en ese trabajo sobre Surya Namaskar Mahamantra, no hay en ningún momento alusiones a las asanas o a los movimientos corporales que habría que hacer para poder recitar esos 12 mantras con sus villas, que son el compuesto de ese Mahamantra. Es decir, podemos haber oído Surya Namaskar como hace muchos siglos, pero no asociado todavía a las asanas. Por otro lado, hay un Surya Namaskar
que es Surya Namaskar Vidhi. El Surya Namaskar Vidhi o Vidhi, porque la V en sánscrito es tan suave como en el latín, la V es casi U, o sea, Surya Namaskar Vidhi, es realmente un tratado, casi un tratado de preceptos para hacer la adoración al dios del sol, que es Surya. O sea, Surya Namaskar Vidhi. Tengan en cuenta que Surya es la divinidad del sol, no es el sol como tal, sino es la divinidad en la que está personificado, representado el sol en el panteón politeísta antiguo de India, del cual se le viene hablando desde el Rig Veda, o sea, esto es muy antiguo. Surya Namah, con H al final cuando se escribe, porque hay que balancear la palabra. Surya Namah significa invocar o llamar o adorar. Y Skar es hacer, acción, o llevar a cabo, más bien, es una declinación de la palabra. Pero bien, Surya Namaskar, por tanto, significa la acción de invocar a Surya. Si es Surya Namaskar Vidhi, de la misma manera que Surya Namaskar Maha Mantra está basado precisamente más o menos en lo mismo, pero haciéndolo con todo el cuerpo completo, ¿no? Surya Namaskar Vidhi ya habla de rituales específicos, el Maha Mantra Surya Namaskar pues habla de la adoración a través del japa de Surya Namaskar. Pero en ninguno de los dos, insisto, en ninguno de los dos hay alusiones alguna a asanas. Y estoy hablando de alusiones escritas. El hecho de que se haya o no practicado desde hace cientos de años de forma oral y no se haya nunca escrito, siempre es una posibilidad. Pero no tenemos vestigio alguno de eso. Es decir, el laya, que es la práctica de la disolución de los vritis a través del uso del japa, de la repetición del mantra como instrumento de la mente para ir haciendo, y el japa en sí como repetición, es una herramienta secundaria en la práctica del asana como tal. Cuando en el asana lo que se busca es Stira Sukham, como el concepto patanjalista parte del Astanga Yoga, que produce esa transformación de una mente corriente en una mente completamente concentrada y capacitada para establecer un estado de unión, que es el samadhi, pues el uso en sí dentro del asana, del mantra y del laya es secundario. Mantra y laya, van a aparecer un poco más adelante, ya cuando el asana está pulida y la mente se puede concentrar en ella. Fíjense aquí, las referencias históricas del Surya Namaskar conocidas realmente, la primera vez que se aparece escrito como Surya Namaskar es de manos de un señor de India llamado Bala Sahib. Y este señor, aficionadísimo al Vyaya, o un sistema de lucha cuerpo a cuerpo antiguo, ese sí que es antiguo, hindú, o sea, de India, pues desarrolla el saludo al sol, el Surya Namaskar, como un método para calentar, flexibilizar y dar un impacto potente cardiovascular a los luchadores de Vidhi. Atentos, ni siquiera lo desarrolla como una secuencia de yoga. Sí que usó asanas de yoga, sí que usó movimientos de yoga, pero realmente no lo diseñó para eso, o al menos no lo puso al uso para eso. No sabemos a día de hoy, y desde luego Bala Sahib no lo dice, si él recibe esa información de cualquier otro gurú, o de su familia, ya que venía de linajes antiguos de brahmanes. Y es posible que sí que haya referencias escritas en su mano mucho antes de que las publicara, pero eso no hay pruebas fehacientes al respecto, así que habría que decir realmente, en honor a la verdad, que de lo que se conoce como escrito, el Surya Namaskar se conoce desde el año 1929 y ni siquiera en ese año se hizo, digamos, famoso a nivel occidental y mundial, sino que hasta que no se publicó el libro que aparece aquí en la izquierda de esta diapositiva, 10-Point Way to Health, o sea, el camino hacia la salud de los 10 puntos o 10 pasos, se publica en el año 1938, de manos de una periodista famosa, llamada Louise, no me acuerdo el apellido de ella, inglesa, por cierto, y que se edita por primera vez en el año 1938 en Londres. Y luego, un par de años después,
Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, se lleva a Estados Unidos y se hace muy famosa su práctica. De manos de Bala Sahib, repito, el libro fue editado con fondos de este mismo señor, Bala Sahib, y el conocimiento que aparece en él lo da como que él lo ideó en el libro. No habla de fuentes anteriores, aunque bien pueden haber sido, no lo sé. De una u otra manera, es la historia que tenemos y, repito, el 91%, y esto es lo que ocurre en el mundo, el 91% el 90% de los que están presentes aquí pensaban que tenía por lo menos más de 100 años o más de 500. Fíjense, el Surya Namaskar, tal como lo conocemos, es muy joven. Sin embargo, pasó algo fundamental que ni siquiera Bala Sahib podría haber imaginado. ¿Qué ocurre con el saludo del sol y por qué es tan potente? Y esto es mucho más importante que su historia. Porque aunque no sea tan antiguo como las asanas que lo comprenden, el saludo al sol tiene una capacidad de balance, de flexión y extensión y un trabajo cardiovascular y una optimización a la hora de estimular el sistema linfático, respiratorio y cardiovascular que tuvo una acogida enorme en la práctica del yoga. Es decir, el hecho de que Bala Sahib lo haya planteado para algo específico como precalentar a los luchadores de Vyaya no significa que no haya dado como una herramienta increíble, si es que fue él, para en muy poco tiempo equilibrar el trabajo estático de mantenimiento de una asana con el impacto dinámico y cardiovascular del vinyasa, en este caso del saludo al sol. Existen montones de vinyasas de paso, de posiciones sedentes, supinas, de cúbito prono, incluso entre posturas de pie lateralizadas, o en este caso en el eje sagital, como Surya Namaskar, pero ninguna con tanto éxito a la hora de estimular, precalentar y actuar sobre el sistema cardiovascular. Esto es uno de los principales éxitos que tiene el saludo al sol. El saludo al sol es una práctica que cualquier sistema de asanas puede incluir sin desbalancear significativamente su método. Y la prueba de esto es que a día de hoy las escuelas de Rishikesh lo han adoptado. Todas las escuelas de Rishikesh, y empezando por la de Sivananda, se practica saludo al sol en todas las escuelas de Krishnamacharya, y hablaremos de eso luego. La escuela de Iyengar practica Surya Namaskar, la escuela de Pataviyoy, por supuesto, la Ashtanga Vinyasa Yoga es una práctica dinámica montada sobre el saludo al sol, prácticamente. En la escuela de Vini Yoga se practica prácticamente en todos. Indra Devi practicó también el saludo al sol. Todas las escuelas que se conocen en Occidente, o la inmensísima mayoría, probablemente alguna que de fuera, practican Surya Namaskar, por supuesto. ¿Y por qué? ¿Porque alguien dijo que era bueno? No, porque tiene éxito. Es una práctica muy exitosa. Se practica y en poco tiempo se consigue mucho. Eso es lo que tiene el saludo al sol. Sin embargo, aunque sea muy buena, necesita balance, que es lo que la inmensa mayoría de las personas también desconoce. Por muy buenos que sean los remedios o las formas de lograr algo en poco tiempo, generalmente, al ser muy enfocadas en una dirección, requiere de un equilibrio en torno. Esto ocurre también en la práctica del Surya Namaskar, pero ya hablaremos de eso luego. Vamos a hablar ahora un poquito sobre, primero, la primera versión de Saludo al Sol que se da a conocer, publicada en ese libro, es exactamente la que tienen ahí delante. Si se fijan en la parte derecha, ven esa rueda de imágenes, partiendo de la número 1, que es una postura de Namaskarasana, una postura del saludo con las manos al pecho, que bien podría ser Tadasana, estando de pie en posiciones de Krishnamacharya, que lo veremos luego, es elevar los brazos, inhalando, luego ir a Uttanasana, exhalando, la postura de la flexión, luego ir atrás en 2 pasos, inhalando con una pierna atrás y luego exhalando la segunda pierna. Y ahí aparece ya Chaturanga. Chaturanga y con el apoyo del pecho, la postura de los 8 apoyos, que se llaman, porque apoyamos los metatarsos, las rodillas, la pelvis, las 2 manos, la cabeza. Luego se pasa a una extensión de columna. Fíjense que la extensión de columna que aparece allí es Bhujangasana, la cobra, donde toda la pierna está apoyada en el suelo. Y no siempre se practica así, o no en todas las versiones del Saludo al Sol. Es esa la extensión de columna que se pone ahí. Lo que sí aparece siempre es el perro cabeza abajo, Adho Mukha Svanasana, que aparece después. Bien, el paso a, otra vez, regresando como mismo entramos, ya que el Surya Namaskar es un poco un vinyasa de tipo espejo. Llega hasta un punto y luego retorna en el mismo orden en el que entró. No es un vinyasa cíclico,
como otros. Bueno, no entraremos tampoco en las clasificaciones de vinyasa, si tenemos tiempo hablamos luego. Pero esto es un vinyasa de tipo espejo, llegamos hasta el Bhujangasana o en perro cabeza arriba, en otras variaciones, que es el número 7 que aparece ahí, luego empezamos a retornar en el mismo orden en el que entramos, pero cambiando la pierna en caso de que sea una postura asimétrica. Ese es el todo. Y van a ver que hay coordenadas fundamentales que si las quitamos, deja de ser Surya Namaskar. Es lo que dije al principio. Si ustedes ven a alguien practicando Surya Namaskar, dirán, ¿eso es un saludo al sol? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué saben que es un saludo al sol, aunque a lo mejor no lo esté haciendo exactamente como lo hacen ustedes? Pues bien, tiene que haber una posición de partida. La número 1, como dije antes, o bien con las manos en el pecho, o bien con las manos abajo, pero tienen que partir de una postura de pie. Luego, habrá una elevación de los brazos porque hay una inhalación antes de una flexión. Como va a haber una flexión, la número 3, que también es una coordenada fundamental, hay que flexionar el tronco adelante. Al flexionar el cuerpo siempre exhala por naturaleza. Ustedes no piensan en la respiración y hacen una flexión de la columna vertebral, pues van a exhalar porque están extendiendo la cara posterior del cuerpo y perdiendo volumen en los pulmones. Es una respiración natural. Por tanto, desde la posición de estar de pie a exhalar, tiene que aparecer una coordenada diferente y esa va a ser la elevación de los brazos. Vamos a inhalar. ¿Para qué? Levantamos los brazos para ayudar a que la parte superior del tórax se abra y suba y le dé más espacio a la entrada del aire. Y luego vamos a flexionar hacia Uttanasana. Y esa elevación puede ser lo mismo, Urdhva-hastasana o la elevación de brazos, o Urdhva Namaskarasana con las palmas de las manos juntas arriba, o lo que aparece allí que es el principio de Viparita Chakrasana, o el principio de ir hacia el Chakrasana o el puente o la rueda hacia atrás, desde Tadasana. Bien, vemos esa coordenada y la reconocemos. Luego, desde Uttanasana, habrá que pasar de alguna manera a Bhujangasana, a la extensión de columna. ¿Cómo hacemos? Podemos hacerlo saltando o podemos hacerlo caminando. Si lo hacemos caminando, tenemos que hacer 2 respiraciones, inhalar y exhalar. Por tanto, pasamos un pie primero y luego el otro y vemos la posición ecuestre. Esa postura ecuestre, o llamada postura ecuestre en el libro de Bala Sahib, bien podría tener la pierna extendida y ser una postura como Ekapada Raya Kapotasana, que es una posición también conocida en otras escuelas, y cumpliría el mismo propósito exactamente. El arquetipo de movimiento corporal es el mismo, pero las variaciones pueden ser múltiples. Quiero que vean el saludo del sol con los ojos un poco más amplios, buscando tener el máximo impacto posible, como dije antes, en el sistema cardiovascular y en la movilidad de las articulaciones de hombros y caderas. Ojo, articulaciones de bola y concavidad. Socket and ball. Esas articulaciones, que son las que tienen sinovia, son las articulaciones que están más lubricadas porque son las que tienen más impacto también en el sostén del cuerpo. Si queremos movilizar hombros y brazos, tenemos que observar cuáles son las coordenadas necesarias para hacer este movimiento del saludo al sol y luego verán la pertinencia de usar una variante u otra en dependencia, 1, del método que practiquen, 2, del tipo de cuerpo que tengan, 3, de las condiciones físicas que tengan y otras variantes que ya veremos después cómo abordamos. Bien, después lo mismo para regresar de Bhujangasana hacia Uttanasana otra vez, pues tenemos que pasar las piernas delante. No podemos pasar las piernas delante si estamos tumbados boca arriba, boca abajo, levantando el tronco. Así que tendremos que ir a una postura como perro cabeza abajo, precisamente, para poder llevar las piernas al frente. Bien. Y así se completa el saludo del sol, regresando como mismo entramos. Bien, esto es la primera entrada del saludo del sol a la mente de los occidentales en la práctica, pero